Cuando todo el mundo grita, el silencio se vuelve sospechoso. Eso es lo primero que quiero que tengas en mente durante todo este video, porque lo que vamos a analizar hoy no es el drama, no son los memes, no son los bandos, ni las teorías, ni los titulares. Lo que vamos a analizar hoy es algo mucho más interesante, mucho más humano y mucho menos explorado que todo eso. Vamos a analizar el silencio específico de una persona específica en uno de los momentos más caóticos que ha vivido el espectáculo latinoamericano en los últimos años. Vamos a analizar por qué Tini Stoessel eligió callarse, o al menos eso es lo que pareció desde afuera, mientras internet explotaba, mientras los fandoms se dividían, mientras los medios construían narrativas sin su voz, mientras todo el mundo tenía una opinión sobre su vida y ella aparentemente no tenía nada que decir. Y la pregunta central que vamos a intentar responder, sabiendo de antemano que no existe una respuesta definitiva porque no somos ella y no tenemos acceso a su mundo interior, es esta. ¿Ese silencio fue una estrategia calculada, una decisión fría y profesional de alguien que sabe exactamente cómo manejar su imagen pública, o fue el silencio de alguien que simplemente no podía más? El silencio de alguien que estaba tan saturada emocionalmente, tan desbordada por la presión de vivir algo íntimo y doloroso bajo el microscopio público más implacable posible, que callar no fue una elección sino la única opción que le quedaba. Esa distinción entre estrategia y supervivencia, entre cálculo y colapso es la que vamos a explorar durante esta hora, y te prometo que cuando terminemos vas a mirar ese silencio de una manera completamente diferente a como lo mirabas antes de empezar. Antes de entrar en materia quiero decirte algo sobre este canal. No venimos a hablar del chisme por el chisme, venimos a hablar de lo humano que hay dentro del espectáculo, de los mecanismos psicológicos que operan detrás de las decisiones públicas, de lo que realmente significa ser una persona viviendo cosas profundamente personales en el espacio más público que existe. Si te gustan los análisis que van más allá del drama superficial y se meten en la parte humana de verdad, suscríbete ahora, porque este canal va exactamente de eso, y este video es quizás el ejemplo más claro de lo que hacemos aquí. Empecemos. Para entender el silencio de Tini, primero tenemos que entender el ruido contra el que ese silencio existió. Y el ruido fue, siendo completamente honesto, ensordecedor. Fue el tipo de ruido que en la era de internet puede literalmente consumir a una persona si no tiene las herramientas o el espacio para protegerse de él. Piensa en lo que estaba pasando en el espacio público en el periodo más intenso de todo este episodio. Por un lado, los fans, ese fandom enorme y apasionado que Tini construyó durante años y que la ama con una intensidad que es genuina pero que también puede ser, en los peores momentos, absolutamente asfixiante. Ese fandom estaba dividido, confundido, dolido y buscando activamente orientación, buscando que Tini les dijera qué sentir, qué pensar, a quién apoyar, cómo procesar lo que estaba pasando, y Tini no estaba dando esa orientación. Estaba callada, y eso para un fandom acostumbrado a que su artista favorita sea comunicativa y cercana fue interpretado de mil maneras diferentes, casi ninguna de ellas neutral. Por otro lado, los medios, y cuando digo los medios en este contexto me refiero a ese ecosistema específico de portales de entretenimiento, programas de chisme, cuentas de Instagram dedicadas al seguimiento de famosos, canales de YouTube de análisis de farándula que en conjunto forman una máquina de producción de narrativas que nunca se detiene y que necesita material constante, y cuando el personaje central de la historia no habla, cuando no da material directo, la máquina no se detiene, la máquina llena ese vacío con especulación, con interpretación, con versiones construidas a partir de cualquier fragmento disponible, un like, una historia ambigua, una foto sin contexto, todo se convierte en material, todo se convierte en historia. Y luego está la presión específica que viene de la exigencia de explicación, porque hubo un momento, y esto me parece uno de los aspectos más reveladores de todo el episodio, en que una parte significativa del público no solo quería saber qué había pasado, lo exigía. Había una narrativa muy extendida de que Tini le debía al público una explicación, que su vida, por el hecho de haberla compartido públicamente durante años, se había convertido en algo que el público tenía derecho a conocer en su totalidad, que su silencio era una forma de falta de respeto hacia las personas que la seguían y la querían. Esa lógica, esa idea de que la exposición voluntaria de partes de tu vida crea una deuda permanente de transparencia total es una de las dinámicas más tóxicas que existen en la relación entre figuras públicas y sus audiencias. Y Tini estaba en el centro exacto de esa dinámica en su momento más intenso. El juicio social por no hablar fue real, fue visible, fue cruel en muchos casos. Hubo gente que interpretó su silencio como arrogancia, como indiferencia hacia sus fans, como prueba de que tenía algo que esconder, como señal de culpabilidad en algún sentido que nadie terminaba de especificar con claridad, pero que se sentía en el tono de los comentarios, en los tweets, en los videos de análisis que se producían por docenas cada día. Y frente a todo eso ella callaba, o al menos eso parecía desde afuera, y la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿qué había detrás de ese silencio? Y si alguna vez sentiste que a alguien se le exigen explicaciones que no tiene ninguna obligación de dar, si alguna vez viste esa dinámica de exigencia pública y te pareció injusta o desproporcionada, deja un like, porque este punto es absolutamente central para entender todo lo que sigue. Existe una lectura del silencio de Tini que es la más fría, la más profesional, la más estratégica, y es una lectura que, en mi opinión, tiene fundamento real aunque no sea la única ni probablemente la más completa. Es la lectura del silencio como herramienta, como decisión calculada de alguien que entiende muy bien cómo funciona el ciclo mediático y que tomó la decisión consciente de no alimentarlo.
Pensemos en esto desde una perspectiva puramente de gestión de imagen. Cuando una figura pública habla en medio de una crisis, cuando da declaraciones en el momento de máxima intensidad mediática, el riesgo es enorme, porque cualquier cosa que diga va a ser analizada, diseccionada, interpretada y reinterpretada en múltiples direcciones. Cualquier palabra puede convertirse en titular, cualquier matiz puede perderse, cualquier emoción visible puede ser usada en su contra de alguna manera, ya sea porque mostró demasiado o porque no mostró suficiente. El momento de máxima crisis pública es el peor momento posible para hablar, precisamente porque es el momento en que más presión existe para hacerlo. Y hay ejemplos históricos dentro y fuera del mundo del espectáculo latinoamericano que ilustran perfectamente el costo de hablar de más en el momento equivocado. Artistas que dieron entrevistas en caliente, que respondieron a preguntas con las emociones a flor de piel, que intentaron explicar o justificar o aclarar, y que terminaron generando más problemas de los que resolvieron. Declaraciones que se tomaron fuera de contexto, frases que se convirtieron en memes, confesiones que se usaron como munición, intentos de aclaración que se leyeron como ataques. El espacio mediático en el pico de una crisis es un campo minado, y la persona más inteligente en ese campo minado puede ser la que no da ningún paso. Desde esa perspectiva, el silencio de Tini podría leerse como la jugada más sofisticada del tablero, como la decisión de alguien que entendió que en ese momento específico cualquier cosa que dijera iba a ser usada contra ella de alguna manera, y que la opción más protectora para su imagen a largo plazo era simplemente no dar material, dejar que el ciclo mediático corriera su curso sin combustible directo de su parte, esperar a que el volumen bajara, esperar a tener más control sobre el contexto y el momento antes de decir lo que necesitaba decirse. Hay algo más en la lectura estratégica que me parece importante señalar. El silencio también crea misterio, y el misterio en el mundo del espectáculo tiene valor. Una figura pública que no explica todo, que no llena cada vacío con declaraciones, que mantiene una cierta opacidad sobre su vida personal, genera una forma de atención que es diferente pero no necesariamente menor que la que genera la transparencia total. Genera especulación, genera interés sostenido, genera conversación permanente, como este video que estás viendo ahora mismo, que existe precisamente porque hay preguntas que nunca se respondieron del todo. No estoy diciendo que ese sea el motivo del silencio, no lo sé, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí estoy diciendo es que desde una perspectiva de gestión de imagen, el silencio tuvo efectos que no fueron completamente negativos para la narrativa a largo plazo de Tini, y que esos efectos eran predecibles para alguien con suficiente sofisticación mediática, ya sea ella misma o su equipo de comunicación. La comparación con artistas que hablaron de más en situaciones similares es ilustrativa. Hay casos en el espectáculo latinoamericano y global donde figuras públicas decidieron responder a cada acusación, aclarar cada rumor, dar entrevistas en el pic de la crisis, y el resultado fue que el ciclo se extendió en lugar de cerrarse. Cada declaración generaba una respuesta, cada aclaración creaba un nuevo frente. El intento de controlar la narrativa a través de la palabra terminó alimentando exactamente el caos que se intentaba apagar. El silencio, en comparación, tiene la virtud de no crear nuevos frentes, no da material fresco, no extiende el ciclo. Suscríbete si crees que a veces callar es la jugada más inteligente, porque hay una sabiduría real en esa postura, aunque en el momento en que se practica parezca lo contrario de inteligente y se lea como debilidad o como evasión o como cualquiera de las cosas que el tribunal de Internet decidió que significaba. Pero aquí viene la parte del análisis que para mí es la más importante, la más humana, la más honesta y la que creo que está más cerca de la verdad, aunque sea la más difícil de cuantificar y la más fácil de ignorar en favor de una lectura más cínica y más estratégica. ¿Y si el silencio de Tini no fue una estrategia? ¿Y si fue simplemente lo que le quedaba cuando todo lo demás se agotó? Piensa en lo que significa ser Tini Stoessel en ese momento específico. Tienes 20 y pocos años, llevas prácticamente toda tu vida consciente en el espacio público, comenzaste tu carrera de niña, creciste bajo la mirada de millones, aprendiste a existir en ese espacio de exposición permanente casi antes de aprender a existir en privado. Tu vida personal, tus relaciones, tus emociones siempre tuvieron esa dimensión pública adicional que la mayoría de las personas nunca experimenta. Y ahora estás en el medio de algo que es, en su núcleo, profundamente personal y doloroso. Una ruptura, el fin de una relación que importó, la transición hacia algo nuevo en condiciones que no son simples, el procesamiento emocional de todo eso, y todo ese procesamiento que en condiciones normales ocurriría en la privacidad de tu habitación, en conversaciones con amigos cercanos, en el espacio íntimo que todos necesitamos para sanar, está ocurriendo bajo la observación constante de millones de personas que tienen opiniones muy firmes sobre lo que deberías sentir, lo que deberías hacer y lo que deberías decir. Eso no es una situación normal, eso no es una situación que el ser humano esté diseñado para manejar con facilidad, y la respuesta psicológica más natural frente a un nivel de presión así, frente a una saturación emocional de esa magnitud, no es hablar, es callarse, es retraerse, es buscar cualquier espacio de protección posible aunque sea mínimo.
Hay un concepto en psicología que se llama sobrecarga de estímulos, y que describe lo que ocurre cuando el sistema nervioso recibe más información, más presión, más demanda de respuesta de la que puede procesar de manera funcional. Cuando eso ocurre, el sistema busca protegerse, y una de las maneras más comunes en que se protege es reduciendo el output, dejando de responder, cerrándose temporalmente al mundo externo porque el mundo externo se ha vuelto demasiado. No estoy haciendo un diagnóstico clínico de Tini, no soy psicólogo y no tengo acceso a su experiencia interior. Lo que estoy describiendo es un patrón humano absolutamente universal y lo que estoy sugiriendo es que ese patrón podría explicar el silencio de una manera que no tiene nada de calculada y todo de humana. Porque hay algo que creo que el análisis mediático de esta historia ignoró consistentemente, y es que Tini es una persona, no solo un personaje, no solo una figura pública, no solo un artista con un equipo de comunicación y una estrategia de imagen. Es una persona que estaba viviendo cosas que duelen, que estaba navegando transiciones emocionales que son difíciles en cualquier contexto y que en su contexto específico tenían una capa adicional de dificultad enorme, que es la de hacerlo todo con el mundo mirando. El costo mental de hablar cuando todo lo que dices puede y será usado en tu contra. Cuando cada palabra se analiza, cuando cada silencio también se analiza, cuando no existe literalmente ninguna respuesta posible que satisfaga a todos ni que no genere más problemas, es un costo que no se puede subestimar. Hay personas que enfrentan ese costo y eligen hablar de todas formas, con toda la valentía y el riesgo que eso implica. Y hay personas que frente a ese mismo costo simplemente no tienen los recursos en ese momento para pagarlo, no porque sean más débiles o menos valientes, sino porque todos tenemos límites, y a veces en los momentos más intensos esos límites se alcanzan. Y quiero hacer aquí una pregunta que me parece fundamentalmente importante, no solo para este análisis, sino como principio general. ¿Por qué asumimos automáticamente que el silencio de una persona pública bajo presión extrema es una elección estratégica antes que una respuesta humana al agotamiento? ¿Por qué la lectura de cálculo se impone siempre sobre la lectura de vulnerabilidad? ¿Es porque la vulnerabilidad nos incomoda más? ¿Es porque preferimos imaginar que las figuras públicas siempre están en control, siempre calculando, siempre estratégicas, porque esa imagen de control nos resulta más ordenada y más fácil de procesar que la imagen de alguien que simplemente no podía más? Si alguna vez no hablaste porque simplemente no podías, no porque no quisieras, no porque fuera una estrategia, sino porque estabas tan saturado emocionalmente que las palabras simplemente no salían o salían todas mal, suscríbete, porque este análisis también va de eso, de reconocer esos momentos en nosotros mismos, de entender que la vulnerabilidad no es debilidad, de que a veces el silencio no es elocuente ni estratégico, a veces es simplemente lo que queda cuando todo lo demás se agotó. Pero el silencio de Tini no ocurrió en el vacío, y una de las consecuencias más concretas y más interesantes de ese silencio fue el efecto que tuvo sobre la narrativa de la historia, porque cuando el personaje central de una historia no habla, la historia no se detiene, la historia sigue construyéndose, pero se construye sin su voz, y eso tiene consecuencias muy específicas sobre quién termina controlando el relato. Pensemos en cómo funciona esto. Cuando Tini callaba, otros hablaban, fans que interpretaban cada gesto, medios que especulaban con cada fragmento disponible, personas del entorno de los involucrados que, de maneras más o menos explícitas, daban información o insinuaciones que llenaban el vacío. Y en ese proceso de llenado del vacío, inevitablemente se construyeron versiones de la historia que no necesariamente coincidían con la realidad de Tini, y que ella no estaba presente para corregir o matizar. Eso es uno de los costos más concretos y más paradójicos del silencio. La persona que calla con la intención de protegerse, de no dar material, de no alimentar el ciclo, termina perdiendo control sobre su propia narrativa, porque la narrativa se construye de todas formas, solo que se construye sin ella, y una narrativa construida sin la voz del protagonista tiende a estar sesgada hacia las versiones que sí tienen voz, hacia las perspectivas que sí se expresan, hacia los intereses de quienes están hablando. En el caso específico de esta historia, Silencio de Tini dejó un espacio enorme que fue ocupado por interpretaciones que no siempre la favorecían. Hubo momentos donde la narrativa que se construyó alrededor de ella, en ausencia de su voz directa, la pintó de maneras que probablemente no habrían resistido el contraste con lo que ella misma hubiera dicho si hubiera hablado. Pero ella no habló, y entonces esas versiones se instalaron con una solidez que hubiera sido mucho más difícil de lograr si hubiera existido una versión propia y directa con la que contrastarlas. Y hay algo más en esta dinámica que me parece particularmente relevante. En el vacío que dejó el silencio de Tini, distintos actores salieron beneficiados de maneras distintas. Algunos pudieron construir narrativas que les favorecían sin el riesgo de que ella las contradijera. Algunos pudieron posicionarse de una manera específica en la historia sabiendo que no iba a haber una voz que los cuestionara directamente. El silencio paradójicamente le dio poder a personas que no eran Tini sobre la historia de Tini. ¿Fue eso intencional, lo anticipó ella o su equipo, o fue simplemente una consecuencia no prevista de una decisión que se tomó desde otro lugar, ya sea desde el cálculo estratégico o desde el agotamiento emocional? No lo sé, pero lo que sí sé es que el resultado fue que la historia se escribió en gran medida sin su participación activa, y que eso tuvo consecuencias sobre cómo se la percibió, sobre qué versiones se consolidaron como la verdad en el imaginario colectivo, y sobre qué tan difícil fue después, cuando finalmente decidió hablar, recuperar el control de un relato que durante tanto tiempo había corrido sin ella.
Hay una frase que me gusta mucho en el contexto del análisis mediático, y que dice que en el espacio público el que no cuenta su historia deja que otros la cuenten por él. Y en el caso de Tini, durante el periodo más intenso de todo este episodio, otros contaron su historia, muchos otros, en muchas versiones distintas, y algunas de esas versiones se instalaron con tanta fuerza que se volvieron casi imposibles de desalojar después. Si crees que el silencio de Tini permitió que otros controlaran la historia, si ves en esa dinámica algo que reconoces, algo que has visto en otras situaciones, escribe en los comentarios el silencio háblala, porque eso es exactamente lo que ocurrió, el silencio habló, solo que habló en la voz de otros. Y llegamos al final, al lugar donde todas estas lecturas, la estratégica y la emocional, la del cálculo y la del agotamiento, la del control de imagen y la de la pérdida de control sobre la propia narrativa, convergen en algo que creo que es más verdadero y más complejo que cualquiera de ellas por separado. Porque la pregunta que abrió este video, ¿fue estrategia o fue protección emocional? Asume que esas dos cosas son mutuamente excluyentes, asume que o fue una cosa o fue la otra, y yo creo que esa dicotomía es falsa, creo que la realidad como casi siempre es más complicada e infinitamente más interesante. Creo que el silencio de Tini fue probablemente ambas cosas al mismo tiempo, en proporciones que variaron en diferentes momentos del episodio. Creo que hubo momentos donde el silencio fue una decisión relativamente consciente, tomada desde un lugar de suficiente claridad como para evaluar que hablar en ese momento específico no era conveniente. Y creo que hubo otros momentos donde el silencio fue simplemente lo que quedaba cuando la capacidad de procesar, de responder, de producir palabras coherentes frente a un nivel de presión tan intenso simplemente se agotó. Y creo también que esa combinación, esa mezcla de estrategia y supervivencia, de cálculo y colapso, es probablemente más honesta y más representativa de cómo toman decisiones las personas reales bajo presión extrema que cualquiera de las dos lecturas puras. Porque los seres humanos raramente actúan desde un lugar completamente racional o completamente emocional. Actuamos desde una mezcla de ambos, y en situaciones de presión extrema esa mezcla es particularmente impura, particularmente difícil de separar y analizar, particularmente humana. Lo que me parece más importante de todo este análisis, lo que quiero que te lleves de esta hora, no es una conclusión definitiva sobre si Tini fue inteligente o fue vulnerable. Es algo más sutil y más universal que eso. Es la idea de que el silencio de una persona bajo presión extrema merece ser analizado con una complejidad que el debate público raramente le da. Que antes de juzgar el silencio de alguien, antes de leerlo como evasión o como arrogancia o como culpa o como manipulación, vale la pena preguntarse qué estaba cargando esa persona, qué nivel de presión estaba soportando, qué opciones reales tenía disponibles y qué costo tendría hablar en ese momento específico. Esa pregunta, ese ejercicio de empatía antes del juicio, no es solo relevante para analizar a Tini Stoessel, es relevante para la manera en que nos relacionamos con cualquier persona que elige el silencio en un momento donde el mundo espera palabras. Porque todos lo hacemos, todos tenemos momentos donde no podemos hablar, donde hablar costaría demasiado, donde el silencio es lo único que nos queda, y todos merecemos que alguien, en lugar de juzgar ese silencio, automáticamente se pregunte primero qué había detrás de él. Tal vez Tini no habló cuando todos esperaban que hablara. Tal vez ese silencio permitió que versiones incompletas de su historia se instalaran con más fuerza de la que hubieran tenido si ella hubiera hablado. Tal vez hubo un costo real en esa decisión, ya sea que se tomara desde el cálculo o desde el agotamiento. Pero también es posible que ese silencio fuera exactamente lo que necesitaba para sobrevivir un momento que, visto desde adentro, era probablemente mucho más difícil de lo que nunca pareció desde afuera. Tal vez Tini no habló, pero su silencio dijo más de lo que muchos quisieron escuchar. Dijo que había un límite, que debajo del artista, debajo de la figura pública, debajo de la narrativa y el fandom y el espectáculo había una persona que estaba simplemente haciendo lo que podía con lo que tenía, y que a veces lo que podía era callar. Y quizás eso, más que cualquier declaración que pudiera haber dado, es la verdad más honesta de toda esta historia. Ahora quiero saber lo que piensas tú, no el resumen del drama, tu lectura real de todo esto. ¿Crees que fue estrategia? ¿Crees que fue protección emocional? ¿Crees que fue ambas cosas? ¿O crees que hay una tercera lectura que no exploramos en este video y que merece estar en la conversación? Escribe en los comentarios con detalle, con argumentos, porque ese es el tipo de debate que este canal quiere generar. Y suscríbete ahora, porque el próximo video va a analizar qué pasó cuando Tini finalmente decidió hablar, cuándo ocurrió, por qué en ese momento y no antes, qué dijo y qué no dijo, y por qué, para muchos, cuando finalmente llegaron las palabras ya era tarde para cambiar las versiones que el silencio había permitido instalar. Ese video va a ser tan incómodo como este, pero en una dirección completamente diferente, y no querrás perdértelo. Activa la campanita, nos vemos pronto.